sociedad ha quedado aterrorizada con los casos que se han conocido en los últimos días y uno de ellos, el de Independencia, involucra a un menor de 15 años en la desaparición y muerte de esta niña de 4. Tengo el inmenso gusto de presentar a mis siguientes invitadas, Josefina Miro Quesada y Brenda Álvarez, abogadas las dos, para atacar la legislación, porque aparentemente hay un vacío legal. Digo aparentemente, ellas son las expertas y nos lo dirán. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Buenas noches. A ver, Carmen Omonte me parece que está planteando cadena perpetua. Díganme ustedes, porque en el caso del niño de 15 años, cadena perpetua para un menor de edad. ¿Eso cómo se...? Bueno, lo primero que hay que precisar es que en esos supuestos no existe una pena. Lo que se le denomina son medidas socioeducativas, porque se trata de una persona entre los 14 y los 18 años. El Código de Responsabilidad Penal del adolescente o del joven infractor determina que hay un plazo máximo para las medidas de internamiento, que vendrían a ser algo así como si fuera una pena, pero dado que no son adultos y que no son personas imputables, se les aplica otras medidas bajo la premisa de que el proceso de socialización ha sido truncado. Entonces, no ha culminado. ¿esta medida socioeducativa sería de por vida? No, yo creo que la solución no va por ahí. O sea, más o menos te estoy explicando cómo es el marco normativo actual. Sí. Y creo que es el camino correcto a plantearse, porque las respuestas punitivas o las respuestas que consideran que el derecho penal es la panacea para todos estos problemas, creo yo que son equívocas. Precisamente porque lo que hay que atacar o hay que pensar es qué conduce a un adolescente de 15 años a incurrir en este tipo de conductas antisociales, ¿no? Entonces hay que tratar de focalizarlo en el ámbito de la prevención, porque las penas en casos de adultos se han ido aumentando en el tiempo, y en el caso de los menores también ha querido como replicarse el régimen de los adultos y pasarlo a los menores, pero no ha funcionado. El enfoque de Josefina es interesante y ciertamente atendible, pero tratando de atacar la norma, porque vamos, estamos hablando de una niña de 4 años en unas condiciones absolutamente consternantes. ¿Cómo podrías traducir la propuesta de Carmen Omonte? Ataco la propuesta de Carmen Omonte porque es la única que ha surgido así. ¡Pum! Cadena perpetua. Pero no tiene una explicación. ¿Cómo se aterriza? La medida socioeducativa y de ahí lo pasas al penal y lo dejas de por vida preso. Más o menos sería así. A ver, como bien señaló Josefina, en principio este tipo de propuestas, a mi juicio, son medidas absolutamente populistas, ¿no? Ya existe un procedimiento de infracción para los adolescentes. Su régimen es distinto al de las personas adultas, y este propio régimen lo que señala es que se puede aplicar una medida de internamiento por un máximo de 6 años. Creo que fue a raíz de Gringallo. Exactamente, ¿no? Entonces, existe un problema definitivamente para que un adolescente de 15 años pueda incurrir en ese tipo de actos que todavía están por dilucidar, dicho sea de paso. Sin embargo, eso nos debería llamar la atención porque, por ejemplo, según cifras del Ministerio de la Mujer, el 12% de agresores sexuales, de víctimas menores de 14 años, son adolescentes entre 15 y 17 años. Es decir, esto es un problema que va más allá del propio hecho, de la propia circunstancia del caso que estamos hablando. Es decir, estamos en una sociedad donde los niños y adolescentes también son agresores sexuales. La pregunta es, para que existan niños y adolescentes agresores sexuales, ¿se va a resolver con una cadena perpetua para esta persona específica? No, definitivamente no. Claro, porque además... puede sancionarla, pero nos vamos a pasar la vida sancionando. Y sanciones también están planteando, me parece que el doctor Mario Moretti, sí, que la investigación incluya a la mamá. Y hay todo un debate en redes sociales que quieren colocar, en algunos extrañamente, quieren colocar a la mamá al lado del sujeto. Es decir, ¿cómo distinguimos eso? Porque Moretti dice que la madre también podría imputarse el delito de abandono de personas en peligro. Bueno, lo primero que hay que aclarar es, sobre ese delito se requeriría que una persona ponga en riesgo la vida
o la integridad de un menor de edad en determinadas circunstancias. Por ejemplo, teniendo el deber de proveerle alimentos, la persona que está a cargo, y dicho sea paso, la persona, me refiero a los padres, porque la responsabilidad de criar un hijo y de mantenerlo es compartida. Acá nos tendemos a enfocarnos en la madre. El padre estaba de ilegal en los Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, lo que hay que cuestionarnos es cómo distribuir esa carga de responsabilidad en una persona además que tiene 22 años. Son 2 hijas que mantener. A veces desde una postura de repente privilegiada creemos tener autoridad para criticar las condiciones en las que una persona vive, en donde hay carencias socioeconómicas, está el hecho de un embarazo adolescente, es decir, es una madre que tiene que criar sola a estos 2 hijos. Entonces, eso nos lleva a plantear si es que podemos imputarle a esta madre un deber de garante que incumplió, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que hay algo que en derecho penal se conoce como una pena natural. Las consecuencias de este delito ya son suficientemente dolorosas y lesivas para ella, que es la madre. Sí es. Proveerle o dictarle o imponerle una sanción sería contrario a lo que busca. Perdón, ¿y la niña de 9? La niña de 9, eso lo va a tener de por vida. Y de hecho, hay por ahí que he visto algunos comentarios en la prensa que la misma menor siente que carga con esa responsabilidad. Y la misma madre también siente eso. ¿Producto de qué? De una sociedad de personas que le están atribuyendo la responsabilidad a ella o están desenfocando a quién debemos, o cuáles son las causas estructurales que hay que atacar para prevenir estos hechos. Patria potestad, dicen que se la quiten. Yo creo que ahí el Ministerio de la Mujer tendría que hacer un trabajo exhaustivo para investigar en realidad si es que existe o no una situación de abandono en relación a la otra niña, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que en este caso el machismo enquistado hace que los reflectores se pongan en la madre y no en realidad en la causa del problema. Y además también que se pongan un énfasis en la criminalización, en la exacerbación de la criminalización de ese tipo de circunstancias para adolescentes. Mientras que no se implementen medidas de prevención eficaces, esto no va a cambiar. Porque, ojo, estamos hablando de adolescentes y niños agresores sexuales. Niños y adolescentes que han estado en la escuela y que la escuela no ha hecho absolutamente nada por cambiar sus nociones o, sobre todo, lo que ha hecho es los ha fortalecido. Porque, dicho sea de paso, la impunidad lo que hace es, en realidad, reproducir todo este círculo de violencia en el que vivimos. El problema de la violencia y del machismo en nuestro país es estructural. No va a resolver el caso en particular poniéndole una pena de cadena perpetua a un adolescente. Vamos. Ahora, si es que ese adolescente va a un centro de privación de libertad, en este caso, un centro de internamiento, ¿qué son los centros de internamiento de nuestro país? ¿Qué Maranguita, por ejemplo? No es resocialización, precisamente. De ninguna manera. Empeora la situación. De ninguna manera. En 90% de los casos. Por supuesto. Entonces, esta es una estadística arbitraria, pero creo que realista. Entonces yo creo que es necesario ponernos a trabajar realmente y dejar de lado todas esas medidas populistas y empezar a pensar cómo vamos a implementar y crear medidas de prevención e identificación temprana de este tipo de riesgos. No, ausencia absoluta de prevención. Lo que hay que hacer es focalizar también cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Es decir, cuáles son esas causas que conducen a un adolescente o a un menor a cometer este tipo de actos. ¿Qué pasa en la familia? Nos hemos preguntado qué pasa con los padres también del menor agresor. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cómo es que se socializa? ¿Está yendo o no a la escuela? Factores de drogas, de consumo de alcohol, también aumentan la posibilidad de cometer este tipo de actos. Hay que ver los factores estructurales también. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con patrones socioculturales que están alimentando la idea de que el abuso o que se puede ejercer el poder de esa manera respecto a las personas más vulnerables? Doctoras, muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. A las dos, Josefina Mirocosada y Brenda Álvarez. Así terminamos, corriendo, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Quédense con Tatiana Alemán. Chau, chau.